Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 3 de gestión pedagógica. Hoy abordaremos un tema muy importante y es todo lo que tiene que ver con la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Cuando nosotros hablamos y conocemos de esta ley, es muy importante porque es así como entendemos la educación como ese proceso de formación permanente, tanto en lo personal como en lo cultural y en lo social. Esta ley es la que nos regula el servicio público y el servicio privado de la educación, pues de acuerdo a las necesidades e intereses que se presenten en la comunidad educativa, como en las personas, la familia y la sociedad. También entendemos la ley 115 de 1994 como toda la fundamentación de los principios de la Constitución Política de Colombia sobre el derecho a la educación que tiene pues toda persona, sus libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de cátedra y todo encaminado al carácter del servicio público y privado de la educación. Bueno, entonces por acá podemos observar esquematizado lo más importante de la Ley General de Educación, los principios en los cuales nosotros debemos basarnos, esos artículos que nos dan las bases fundamentales en nuestro proceso, en nuestro quehacer pedagógico. Entonces acá pues se define la Ley General de Educación como ese ente que regula el servicio público y privado de la educación como una función social. Entonces, en el artículo 2 de la Ley General de Educación nos habla de todas las normas jurídicas que deben tener pues los establecimientos educativos en la parte social. El artículo 5 trabaja todos los fines que tiene la educación. En el artículo 3 encontramos toda esa parte particular del Estado en que se refiere al carácter comunitario, solidario, cooperativo, sin ánimo de lucro. Entonces en clase vamos a abordar cada uno de estos artículos detalladamente para entender en sí cuáles son estos fines de la educación que plasma nuestra Ley General de Educación. Bueno, tenemos acá los fines de la educación, ¿cierto? El desarrollo de la personalidad, tenemos la adquisición y generación de conocimientos, el estudio de la cultura, el fomento de la soberanía nacional, tenemos la conciencia para la conservación y prevención del medio, formación de derechos humanos, participación y respeto de la ley, y tenemos el desarrollo de las capacidades tanto críticas, reflexivas y analíticas. Entonces estos son los fines de la educación que también abordaremos en clase y conoceremos estrictamente cada uno, escucharemos las características, vamos a entender la mirada de la educación desde otra perspectiva, atendiendo pues a los fines que establece nuestra ley. Bueno, abordaremos el artículo 6 que nos habla todo lo relacionado con la comunidad educativa. Nos explica allí dónde y cómo deben participar en cada uno de los procesos del diseño, de la ejecución y la evaluación del proyecto educativo institucional, que es otro tema que hemos venido abordando en nuestras clases. Bueno, por acá entonces también entendemos en el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 14 todo lo relacionado con el Estado. Vamos a mirar cuál es el derecho a la educación, vamos a entender la educación formal en todos los establecimientos educativos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a ver cómo la educación es obligatoria y es un derecho fundamental que rige a partir de la Constitución Política de Colombia. Vamos a trabajar todo lo referente a sociedad. En el artículo 8 se establece la vigilancia, la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de esta función social. Vamos a abordar todo lo referente a familia, que también lo tocan en el artículo número 7 y corresponde a la matrícula de sus hijos, a incorporarse, a pertenecer a la comunidad educativa,
y proporcionar también un ambiente sano en hogar. Entonces, ese desarrollo integral en los niños y en las niñas. Entonces, vamos también a abordar esta parte. El artículo 11 que nos habla de la clasificación de los grados, entonces tenemos preescolar, tenemos básica y tenemos media. Entonces vamos también detalladamente a conocer cuáles niveles pertenecen a cada uno de estos procesos del sistema educativo. En el artículo 12 entonces se aborda que preescolar es un grado obligatorio, que es transición es obligatorio. Tenemos básica que se divide en 9 grados, tenemos 5 en primaria y 4 de bachillerato. Y tenemos el ciclo de media que es 2 grados obligatorios, que en este caso sería 10º y 11. Bueno, abordaremos también el artículo 13, que en este artículo nos da el objetivo primordial, ¿cierto?, de todos, de los niveles educativos, el desarrollo educativo e integral de cada uno de los educandos mediante acciones estructuradas, ¿cierto?, que nosotros previamente cada establecimiento educativo va a forjar en sus quehaceres, en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos de enseñanza. Entonces también abordaremos este artículo, que es demasiado importante para cada uno de nosotros. Bueno, ahora viene las leyes que rigen la educación preescolar, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de educación preescolar, corresponde a esa educación ofrecida al menor de 6 años. Entonces, ¿qué se ofrece? Se ofrece un desarrollo integral en todos los aspectos: biológico, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de cada una de las experiencias, de las actividades, de los proyectos de socialización, tanto pedagógicas como recreativas. Esto lo habla nuestra Ley General de Educación 115 en el artículo 15. Entonces, en este nivel comprende mínimo un grado obligatorio, como les estaba contando, y se llama transición. Este grado es obligatorio en preescolar, y los 2 grados anteriores ya sabemos que se denominan prejardín y jardín. Esto es en la etapa de preescolar. Bueno, el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 rige todo el proceso preescolar en nuestra educación. Entonces, en este decreto se considera que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación con una calidad obligatoria para los niños entre los 5 y los 15 años de edad. En el artículo 1, que vamos a abordar todo lo que hace referente a la ley 115 de 1994, que trabaja la educación preescolar, que hace parte del servicio público educativo y formal, ¿sí? Entonces lo vamos a abordar el artículo 11, en el cual encontramos los principios de la educación preescolar, que son la integralidad, la participación y la lúdica. Y tenemos el artículo 18, que hace referencia a todo el ejercicio docente en el nivel de preescolar, y también se rige de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. Bueno, vamos a conocer la evaluación de nivel preescolar, vamos a entender la importancia de evaluar, ¿cierto? Porque es allí donde nosotros conocemos el estado del desarrollo integral de los niños y de las niñas. Es donde también estimulamos el afianzamiento de los valores, de esas actitudes, de las aptitudes y de los hábitos que se deben trabajar y se deben enseñar desde pequeñitos. Vamos a también evaluar esa importancia de que el educando, los padres de familia, tengan esos espacios de reflexión para reorientar esos procesos pedagógicos que se vienen trabajando con ellos. Vamos a también abordar todo lo referente al capítulo 3, donde vienen todas las disposiciones finales y de vigencia en el plan de desarrollo educativo del primer grado en educación, que sería el transición, que es el nivel obligatorio. ¿Listo? Vamos a trabajar los servicios donde se establece la educación preescolar, cuál es la protección, cuál es la atención a la salud, cuál es el complemento nutricional y la coordinación con organismos competentes.
Vamos a abordar también el desarrollo, actividades y proyectos pedagógicos en la etapa de preescolar. ¿Cuál es la importancia que nosotros debemos darle a estas 3 pautas en nuestro proceso con los niños y las niñas de la primera infancia? Este decreto también aborda las dimensiones en preescolar, que también las vamos a trabajar. Y pues el decreto 2247 básicamente trata algo muy puntual, y es que acá viene contemplada la organización general, vienen las orientaciones curriculares y vienen las disposiciones finales y la vigencia de este decreto, que pues bien es cierto, es el decreto pues que rige la educación preescolar, y que es importante velar por el cumplimiento, que no solamente esté escrito, sino que nosotros como docentes podamos velar por el cumplimiento y ejecución de este decreto 2247. Listo, entonces muchas gracias. Recuerden que las dudas, las inquietudes las abordaremos en nuestro encuentro sincrónico, trabajaremos más a fondo esta temática y pues iremos avanzando en todo este proceso que iniciamos y que muy seguramente será de gran fruto para cada uno de nosotros en nuestros quehaceres pedagógicos. Muchísimas gracias, les deseo un feliz día, nos vemos, chao.